Muy buenas noches a todos. Es un enorme placer ver este Estadio Arena colmado de gente y colmado no solamente cuando se trata de grandes celebraciones sociales o de grandes celebraciones deportivas que aquí suceden, sino también cuando la propuesta es: vamos a aprender, vamos a escuchar a una oradora de excelencia suprema y vamos a aprender de ella esta noche. Quiero agradecer también que cada uno de ustedes trajo un alimento no perecedero como entrada a este evento para poder ayudar a nuestros hermanos de Bahía Blanca después de la tremenda inundación. Así que muchas gracias al Departamento de Compromiso Solidario por emprender también esta iniciativa. Miren, recitar el currículum de Pilar Rahola sería circunscribir todo lo que es Pilar a sus pergaminos académicos, que los tiene, y muchos, y son de público conocimiento, y seguramente fundaron las bases de lo que vos decidiste ser. Entonces yo me quiero tomar el atrevimiento, si me lo permitís, Pilar, de presentarte de una manera diferente, de presentarte como una mujer que no quiere ser neutral, que no puede dejar de asumir una posición respecto de cada cosa que le importa en esta vida, como su condición de ser humano, amante de la libertad, y de la libertad con derechos y con obligaciones. Pilar es escritora y es oradora, y así sea que la escuches o que la leas, te vas a dar cuenta en el primerísimo párrafo que esas son sus pasiones, y tiene una entrega total, sin medir las consecuencias, porque además, Pilar, vos elegís las palabras que usás, exprofeso, muchas veces no medís las consecuencias, o sí las medís y las decís para incomodar, porque alguien tiene que decir una verdad incómoda. Así que es un privilegio escucharte, es un honor tenerte en nuestra casa en CISAB, y quiero intentar arrancar esta entrevista desmenuzando desde tu mirada un mundo que se volvió absolutamente desquiciado. ¿En qué momento o después de qué episodio de la historia para vos el mundo se volvió tan hostil? Y no lo quiero circunscribir solamente a los judíos. ¿En qué momento o en este momento? ¿Por qué? ¿De qué episodio histórico hizo que el mundo se vuelva tan loco, un lugar tan hostil, tan desquiciado, con ideas tan extrañas al modernismo, a lo que fue el modernismo? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que, ¡wow! ¡Qué audiencia! Gracias. Me siento muy feliz. Les voy a pedir disculpas si tengo la voz un poco castigada, hoy llevo un día intenso, pero voy a intentar dar de mí todo lo que pueda. Y la pregunta, Silvana, no es fácil, porque lo primero que hay que contrastar y contestar es que estamos en un momento de la historia que no acabamos de entender. Todos ustedes se habrán preguntado por qué. ¿Por qué después del 7 de octubre ha habido tanta incomprensión? ¿Por qué la prensa ha mentido tanto? ¿Por qué ha habido manifestaciones enloquecidas donde se podía banalizar el terrorismo o incluso enaltecerlo? ¿Por qué hay tanto odio hacia los judíos? ¿Por qué creció el antisemitismo justo cuando el pueblo judío ha sufrido una masacre tan brutal y un pogrom tan terrible? ¿Qué pasó? Esa es un poco tu pregunta, ¿no? Yo estoy tan desconcertada como todos. Hace mucho tiempo que no entiendo el mundo en el que estoy, porque no entiendo hasta qué punto algunos valores fundamentales para nuestra sociedad son tan banalizados y a veces tan pisados. Nunca entendí en mi vieja Europa, pero también en cualquier lugar donde teóricamente los valores democráticos son importantes, por qué crecía el antisemitismo, por qué había tanto odio hacia Israel y por qué los valores que Israel representaba eran en el fondo tan odiados. No lo entendí, pero entiendo un poco. Es decir, algunas preguntas las he conseguido responder. Y voy a intentar hablar sobre ello. La primera pregunta es: ¿qué le pasó al mundo a partir del 7 de octubre? Al mundo, ¿qué le pasó tantas veces? ¿Qué le pasó desde el inicio de los tiempos? Porque
los judíos han sido perseguidos permanentemente por los griegos, después por toda la España medieval, por Europa, en fin, todos los movimientos que a lo largo de la historia han tenido una componente antisemita. Pero, ¿cómo es posible que después de la Segunda Guerra Mundial pueda producirse un pogrom como el del 7 de octubre, pueda producirse una maldad tan brutal, viralizada y mestrada, y al mismo tiempo tanta indiferencia o tanto crecimiento del odio, etcétera? Esto tiene que ver con algunas verdades prohibidas, que estoy en un proyecto sobre verdades prohibidas con la familia Cohen, y que a mí me gusta decir que es levantar el velo a esas verdades que están ahí pero que no se reconocen. Tiene que ver con algunos conceptos que son verdades profundas pero que se han convertido en algo invisible. La primera verdad es que Israel tiene derecho a existir y tiene derecho a defenderse. Y eso que parece tan obvio, hay una parte del mundo que lo niega, que niegan rotundamente que ese pequeño pueblo que representa ese pequeño Estado que representa un pequeño pueblo que ha sido secularmente perseguido, tenga derecho al derecho internacional. Parte del pensamiento que hay en universidades, en manifestaciones, en algunas declaraciones horribles de algunos políticos, tiene que ver con que no reconocen una verdad fundamental. El pueblo de Israel y el pueblo judío tiene derecho al derecho internacional. Esta es la base. Cuando alguien me dice a mí, no, yo no soy antisemita, soy antisionista, luego siempre añade, tengo un amigo judío. Cuando me dicen a mí, siempre recuerdo dos cosas, y en combates dialécticos lo digo con fuerza. La primera, ¿qué es el sionismo? Si no, no tienes ni idea. A mí cuando me dicen sionista, no sé qué, me los miro como diciendo, pobre desgraciado, no sabe ni de qué está hablando, cree que me está insultando, igual me está dando un honor. Ser sionista para el pueblo judío, que es quien tiene que ser sionista, es la búsqueda del derecho internacional que te da un Estado, el derecho a la protección, a la seguridad, a existir como pueblo y que no quieran vandalizarte, perseguirte o matarte. Si algún pueblo en el mundo tenía derecho a conquistar un Estado propio y a ser respetado, ese era el pueblo judío, al que hemos perseguido durante siglos, al que intentamos exterminar en una industria de exterminio. No hicimos una masacre, no, los europeos creamos una industria para matar más y mejor, y a ese pueblo le decimos que no tiene derecho al derecho internacional. Detrás de un antisionista hay un antisemita de libro, sean muy de izquierda, sean muy valientes, no sé qué, sean muy intelectuales, sí, pero en este tema son mala gente. Para mí el antisemitismo es el termómetro entre el bien y el mal, el termómetro entre lo bueno y lo malo, entre lo decente y lo indecente, entre lo democrático y lo no democrático. Bueno, y es algo que vos decís siempre, que el antisemitismo no tiene que ver específicamente con los judíos. Que eso me imagino que es algo que te moviliza a vos profundamente a estar en donde estás, a estar en todos los lugares que estás, hablando de antisemitismo, sin ser judía, y todo el tiempo reconfirmando y avisando, che, ojo, lo está diciendo una no judía. Pero me ha gustado mucho cuando me habéis presentado, el chico que me presentaba era el vicepresidente, me parece, antes. Román, el director ejecutivo. Sí. Y tú misma, que por fin no habéis dicho defiende a los judíos, habéis dicho defiende a los valores occidentales. Creo que esto es importante porque yo estoy aquí. Algunas veces me lo habrán escuchado, pero hay que repetirlo, porque la lacra del antisemitismo, el odio a los judíos, nos ha destrozado a todos. Es un síntoma de la degradación más profunda de las libertades y de la degradación más profunda de la democracia. Por tanto, es un tema mío. Claro que los judíos lo sufren, pero los no judíos tenemos que luchar contra ellos, nuestra responsabilidad. Y cuando en una sociedad crece el antisemitismo, lo que crece es el odio. No solo el odio a los judíos, sino la escuela de odio. Me parece de una inconsciencia terrible que cada Estado del mundo no asuma como propio la lucha contra el antisemitismo. Y cuando yo estoy en una posición, antes decías, a veces dices palabras que provocan, hoy tanto, y voy a provocar más.
Estoy harta de los dogmas de fe, de las mentiras, de las falsedades. Digo orgullosamente que cuando Israel lucha por la defensa de su país, está luchando por mis libertades. Digo que la defensa de Israel es la defensa de la libertad y que lo que soy yo como ciudadana en el mundo, una ciudadana occidental con valores occidentales que ama la libertad de pensamiento, la libertad de comercio, la libertad de disensión y sobre todo que lucha contra el terrorismo, le digo que esa gente, ese ejército, esos jóvenes que están luchando por mí. No soy judía, no soy israelí, pero luchan por mí. Pero ¿sabes lo que pasa? Creo que lo sabes de memoria y no te importa. Te metiste en un terreno muy pantanoso, porque esas verdades prohibidas que vos decís son absolutamente contrarias a lo que llamamos el relato. Y los seres humanos necesitamos creer en relatos. Y cuando vos crees en un relato, la verdad deja de tener cualquier tipo de importancia. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el mantra de una persona como vos cuando se sube a un avión y te subís a cientos de aviones cada día con el objetivo de despertar conciencias? Que son conciencias que ante la verdad irrefutable, como puede ser los videos de las cámaras GoPro de los terroristas de Hamas, que no se esforzaron en ocultar, ¿con qué mantra te subís a ese avión diciendo yo voy a combatir este relato que la gente cree sin tomarse un solo segundo para pensar? Porque no soy un rebaño, soy una ciudadana. Porque no soy pueblo, soy ciudadana. Soy una ciudadana que cree en la sociedad de los ciudadanos. Porque soy una persona pensante. Porque estoy harta de que me digan lo que tengo que pensar. Que me den las respuestas gente que no se ha hecho ni una pregunta. Que de alguna manera, de golpe, en temas complejos, tengamos todas las soluciones simples. De golpe, un conflicto de 75 años me lo explica un becario con Wikipedia. De golpe, algo que es tan complejo me lo explica un Twitter, un tweet o un TikTok cualquiera. De golpe, todo aquello que tiene que ver con la capacidad de pensar se ha convertido en la capacidad solo de creer. No, tenemos que volver a ser todos nosotros gentes pensantes, no creyentes. No me refiero al tema religioso, me refiero al tema de creer en dogmas. La mayoría de la gente que ha ido a manifestaciones cree en dogmas, no saben nada. Nada de nada, yo tendría que estar mucho. Por algo esta guerra se le dice la guerra de los eslogans. Totalmente, bueno, porque vivimos en un momento donde los dogmas de fe han sustituido a las ideas y donde el simplismo ha sustituido a la complejidad y donde además la razón, esta razón que nos mueve a nosotros, en el fondo representa a poca gente. Esta mañana lo intentaba explicar a los jóvenes, a unos jóvenes directivos. Ustedes son 15 millones de personas en el mundo. Yo me gustaría que hinchen un poco las cifras, no importa, porque los antisemitas se creen que son más, pues díganle que sí, pero son 15 millones, más o menos. Pero en el mundo hay 8.000 millones de personas. 8.000 millones, ustedes no son nadie, desde la perspectiva de la demografía. Sin embargo, son mucho desde la perspectiva del impacto en el mundo. No solo por la carga enorme de talento en temas científicos, tecnológicos, en escritores, en músicos, artistas, no solo por la carga que representó todo el legado judío, que luego de alguna forma impactó en lo que después sería el cristianismo y el fenómeno islámico, todo lo que nació de la Torá y de este pueblo, todo esto tiene un impacto enorme en el mundo, pero son muy pocos. De manera que, a diferencia de otros pueblos y otras identidades, que los 8.000 millones no hablan de ellos, en este mundo hay 8.000 millones de personas que saben que los judíos existen, que alguien les dijo que son sospechosos, que es ese pueblo problemático, y una parte de ellos aprenden a odiarlos. Aunque tengamos cifras muy buenas, Silvana, aunque de golpe seamos optimistas y digamos, no, la mayoría no es antisemita. Bueno, pero vamos a bajarlo. ¿Cuántos tenemos que lo son de verdad? Que creen que los judíos son culpables de algo, de lo que sea. Y por supuesto en Israel son siempre culpables. 3.000 millones, hemos bajado mucho de 8.000. Son 3.000 millones de personas con internet. 3.000 millones.
Es decir, el fenómeno antisemita es un fenómeno viral. Esto que vivimos hoy es Goebbels con Internet. Por eso es tan difícil de luchar y al mismo tiempo es tan necesario lucharlo, porque el mundo se nos está volviendo un mundo dogmático donde las ideas no existen y donde hay que revertir y darle la vuelta. Y en Israel nos lo jugamos todo. En Israel nos jugamos no solo el derecho a la existencia, no solo la lucha contra el antisemitismo, nos jugamos esos valores que nos representan. Incluso los manifestantes que van con banderas de Hamas y que no saben que en Gaza los habrían acribillado. No saben nada, ¿no? La democracia y la autodeterminación, ¿no es cierto? Están en juego. La libertad, la democracia, la autodeterminación de los pueblos. Los valores que representa el pueblo judío, luego habrá judíos que me gustan más y menos, eso es otra cosa, ¿eh? Hablo en genérico. Pero los valores que ustedes nos legaron fueron valores de libertad. A mí me gusta explicar siempre que la ley de Moisés es el principio de todo. La ley de Moisés es un código civil que te permite después desarrollar todos los códigos civiles y penales del mundo. La ley de Moisés es la que dice hace 3.500 años, en un momento donde el mundo se mataba, que matar estaba mal. Ustedes dieron un legado al mundo antes de tiempo, que el mundo no entendió en aquel momento. El no matarás, el robarás, es un código penal. Es en la fundación de la sociedad democrática. El amor al prójimo es un concepto revolucionario. ¿Se imaginan hace 3.500 años que alguien le dijera a su pueblo hay que amar al otro? Eso es el concepto de la diversidad. Eso es un legado judío. Y lo transmitieron en un momento de la historia donde esas ideas no solo eran revolucionarias, sino que además eran peligrosas. Y después ustedes tienen algo que es muy bueno y muy malo. Ustedes no son imperialistas, no quieren convencer a nadie. Nunca fueron un pueblo conquistador, pero nosotros sí que lo fueron. Y sufrieron también la embestida de los pueblos conquistadores. El cristianismo mató mucho para conquistar el pensamiento único. El Islam empezó matando la Biblioteca de Alejandría y no dejó de matar. Ustedes no, se quedaron ahí. No les importaba porque ustedes habían fundado una sociedad de gente diversa. Eran judíos, pero no les importaba que otros no lo fueran. Pero los corrientes de opinión que nacían eran diferentes. De manera que, en el fondo, cuando yo digo que estoy donde tengo que estar, es porque yo formo parte de esos valores, de ese hilo rojo del pensamiento que va desde la Torá, desde la ley de Moisés, el catecismo, hasta la Ilustración francesa y que culmina en la Carta de Derechos Humanos. Si no nos quedara nada más y nos quedara la ley de Moisés, volveríamos a fundar la sociedad moderna. Pero jamás no es la ley de Moisés. El terrorismo no es esa ley. De hecho, es al revés, es la glorificación de la muerte. Con lo cual, miren, ¿yo qué soy? Yo soy una catalana de la vieja Sefarad, del viejo continente europeo, que tengo solo un momento y un tiempo de mi vida. No tengo otra cosa. Y aquí he visto jóvenes antes. Chicos, hay que comprometerse. Porque no solo soy responsable de mi momento y mi tiempo, sino también del tiempo que voy a dejar a los otros. Y si yo no estoy en este momento tan difícil de la historia alzando la voz, yo que sé hablar, que puedo hablar, que tengo micrófono y no lo utilizo, soy irresponsable con mí misma. No lucho por ustedes, lucho por un mundo que no me gusta como lo veo, por una Europa que no me gusta lo que está pasando, por un terrorismo que ha matado en mi ciudad, que no solo mata a ustedes, que cuando jamás matan el 7 de octubre, yo veo el monstruo en mi casa. Y lo que no entiendo es que en mi casa haya gente que no vea el monstruo, porque ese tipo que mató a esa familia o a esos niños también me va a matar a mí. Y eso es lo que ustedes representan el aviso. Ustedes nos dicen, estamos defendiendo un tipo de sociedad que está siendo amenazada. En Israel de manera brutal, pero en realidad en todo el mundo. Estamos en el mismo barco, judíos y no judíos, es igual lo que somos. Quizá ustedes son más conscientes porque tienen ahí esa identidad, ese ADN. Pero yo lo fui siempre. Silvana, yo me he formado en una familia antifascista. Mi tío abuelo fue el primer condenado a muerte de Franco, la primera firma que Franco firmó, mató mucho antes de firmar. En el comedor de mi casa me enseñaron a luchar por la libertad, pero de todos los tipos de fascismos. No solo me eduqué en
en la lucha contra el fascismo de derechas, también del fascismo de izquierdas. Mi primer problema era en mi universidad antifranquistas, que me negaban a Stalin. Stalin era un asesino. Claro que, por supuesto, Hitler era un asesino de masas, Franco fue un dictador terrible, Pinochet, pero también lo era Stalin, también lo era el régimen cubano. ¿Cómo es que había esa dicotomía? Aprendí a defender los valores que tienen que ver con la justicia y con la libertad, más allá de los dogmas de fe. Y lo que tenemos ahora es una corriente muy de izquierdas que ha dominado el relato público. Muchos de ellos no ganan elecciones. En mi país Podemos no gana las elecciones, pero domina el relato, domina la universidad. Igual que en Argentina. Igual que aquí. No tanto en Argentina, quizá aquí están un poco mejor, pero en Barcelona ni les cuento. Y es mi ciudad. Pero ¿cómo gente que no gana elecciones me domina el relato público? Porque han impuesto el tópico y el dogma por encima de la idea. Y luego la simplicidad más absoluta. Porque el relato del opresor y el oprimido, ahora en un ratito hablamos de eso que llamamos wokismo, que me parece importantísimo que lo expliques, claramente es lo más fácil. Es lo más fácil. El pobre, el rico, el hombre, la mujer, el hétero, el gay. Pero fíjate el rico, que el pobre, es lo más fácil. El siglo XX nos estableció lo que llamamos la Carta de Derechos Humanos, que también fue un código de causas, que eran causas importantes con las que teníamos que luchar. La causa contra el racismo, y todos a la una contra el racismo. La causa contra la opresión de todo tipo, y las víctimas eran nuestras víctimas. La lucha por la mujer, los derechos de la mujer, y estábamos ahí todos. El fenómeno que ha pasado después, que ahora llamamos wokismo, pero que en realidad es una forma de poscomunismo, es que estas causas comunes se han fragmentado y se han ideologizado. Y lo que tenemos ahora no es la lucha contra el racismo, sino el negro contra el blanco. Ya no es la lucha por la mujer, es el hombre contra la mujer. Ya no estamos luchando juntos en causas comunes. Una mujer israelí no es una mujer violada, porque es israelí, es culpable. Y de golpe todas esas causas comunes que dignificaron al siglo XX se han pervertido en el siglo XXI. Pero de hecho judíos y cristianos, lo recuerdo como símbolo a la relación tan unida entre Martin Luther King y el rabino Joshua Heschel, en donde juntos, ¿no?, uno admirador del otro sin saber que lo eran, trabajaron tanto en contra del racismo juntos, católicos y judíos. Uno de los del drama, de la tristeza que yo viví en los campos universitarios americanos y en todo el tema de la nación África y todo el tema de las organizaciones que luchan contra el racismo en Estados Unidos, es que han olvidado la memoria de que los judíos en América fueron los primeros que defendieron a los ciudadanos americanos que luchaban contra el racismo. Luther King tuvo clarísimo siempre que iba de la mano de los judíos, de las organizaciones judías. Pero todo esto ha cambiado, porque hoy tenemos una hiperideologización. Hoy el relato más de izquierda se ha quedado todo este mundo y nos lo ha tirado a la cara. Yo lo comentaba estos días y lo digo con una gran honestidad. Yo soy una mujer, era una mujer feminista, en el sentido en que he formado parte, por mi biografía, de todos los movimientos que han tenido que ver con la lucha por la mujer. Desde luego a mí los hombres me gustan, yo no tengo problemas con eso. Bueno, algunos más que otros, pero no... Quiero decir que nunca he hecho un discurso de confrontación, he hecho un discurso de defensa de la igualdad, etc. Pero siempre cuando yo pienso en mi educación sentimental y en mi trayectoria vital, el feminismo ha formado parte de mi lucha como otros temas importantes para mí. Y el 7 de octubre me quedé sin movimiento, me quedé sin compañeros, no reconocí al feminismo. Fue un desamparo total. Es más, el feminismo fue cómplice de la barbarie, su silencio fue cómplice. Y cada vez que yo he visto el horror de un festival de horror y de agresión a las mujeres el 7 de octubre, las mujeres y hombres de esta época hemos vivido el espectáculo de agresión sexual contra la mujer más brutal que se recuerda, viralizado, mostrado, y sin embargo en Hollywood no ha habido nadie. Cuando Gal Gadot quería llevar un lazo amarillo le dijeron que no, que se vayan a la porra estos de Hollywood, y luego me defienden, me ponen el Oscar
tipos que están haciendo un discurso determinado. Pero la obsesión, la desaparición completa de los movimientos Me Too, de los movimientos artísticos, de las organizaciones feministas, el 8 de marzo aquí mismo con banderas palestinas. ¿Pero a qué esperan? Murió el feminismo el 7 de octubre. Violaron a niñas, rompieron caderas, iban con manuales de cómo matar más y mejor o cómo violar, agredieron sistemáticamente a personas secuestradas, gente mayor, gente mediana, es igual. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperaba el feminismo para reaccionar? Ah, no, es que eran israelíes o eran judías. Y si son judías no pueden ser víctimas, tienen que ser culpables. No pueden imaginar el horror que para mí representa eso. Me siento huérfana, huérfana de movimientos, huérfana de organizaciones en las que creí en algún momento. Le fallaron también a Oriana Fallaci en su momento. De hecho, yo vengo de una corriente de personas que hemos visto cómo nos ha traicionado la izquierda y cómo esta gente que defendía libertades al final ha pervertido esas libertades. Y me siento huérfana. Al final soy lo que soy, una libre pensadora plantada en mi momento, alzando la voz contra lo que me parece injusto. Pilar, igual de lugar. Call to action, ¿no?, que vos haces desde tu lugar, este llamado a la acción que vos haces desde tu lugar, tiene que tener del otro lado una contrapartida de poder estar preparado a nivel argumentos, sí, para debatir con un interlocutor que no quiere escuchar. Como te decía antes, ante la verdad irrefutable, igual no quiere escuchar. Entonces, para poder aprender, me interesa preguntarte, ¿cuál es tu estrategia para acercarte al que no quiere escuchar? Y la segunda pregunta es, ¿en qué momento en donde vos estás dando una conferencia en un auditorio que no es en su mayoría judío, cuando decís qué cosa notás que la gente dice, puede ser? A ver, esto ya casi sería pura táctica, pero lo primero que hay que tener claro es que todo el mundo no se ha vuelto loco. Si ustedes tienen redes sociales o tienen capacidad de debatir en algún sitio, no vayan a intentar pelearse o debatir con el fanático. Preocúpense del que es indiferente. Hay una cantidad enorme de personas, buena gente, que no entienden nada porque el conflicto es muy lejano, pero como les han dicho que están matando niños, se sienten solidarios. A esos que pueden dudar, a los que puedes influir, les tienes que hablarles. Cuando yo hablo no estoy pensando en el tipo de Podemos que me dice Israel es genocida, ese lo aparco, lo bloqueo de Twitter. Al segundo insulto desaparece de mi vida. Pero mi vecino y mi otro vecino y mi amigo, ese que tiene capacidad de pensar, tengo que hacerle preguntas. Entonces, lo que hay que hacer es poner sobre la mesa evidencias. La primera es, ¿por qué en Gaza de golpe estamos en una situación tan brutal si ha recibido miles de millones de dólares de todas partes? Si jamás ha gobernado como ha querido durante 14 años, si tenían todos los mecanismos para dar una buena vida a su gente, si además Israel ha planteado a lo largo de la historia 4 posibilidades de salida y siempre han dicho que no. Todos estos que dudan, lo primero que hay que decirles es, oigan, entonces ¿por qué? Y después hay que recordarles que ninguna causa justificará nunca la matanza de civiles, la entrada en casas de gente durmiendo y masacrando, ahogar bebés. Cuando alguien dice algo así, esa persona ya no te sirve para la democracia. A mí me pasó en una cena en Barcelona, antes de venir para acá, no ahora sino a principios de enero. Estaba cenando, bueno, me ha pasado mucho que después del 7 de octubre la mayoría de comidas o cenas se han ido a la porra porque salía Israel y se complicaba el tema. Pero recuerdo vivamente esta porque yo tenía delante un catedrático de químicas con 2 doctorados, un tipo ilustrado, y en un momento determinado salió el tema de Israel. Yo planteé mis posiciones, ya tengo una cierta habilidad con el tema, ya lo planteé bien, pero iba el tipo y me dice con toda la normalidad, ¿y qué quieres que hagan los pobres con lo que sufren? Y yo me lo miré y le dije, tienes razón, violar niñas, ahogar bebés, es lo normal que hagan, como lo pasan mal.
Es decir, me estaba justificando en nombre de una causa que no conoce, que no ve la complejidad y que no ve las responsabilidades, la más brutal de los actos terroristas. Esa misma persona, si eso le hacen en Barcelona, se horroriza. Pero allí como Israel tiene culpa, como el pueblo judío lleva 2000 años de culpa, ¿para qué preocuparse, no? Y al final te están banalizando el terrorismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? A los jóvenes les diría, no se obsesionen con los fanáticos. El tipo que te dice genocida, bloqueo, bloqueo. Hay un dedito que haces cloc, 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 cloc. Me paso la vida bloqueando. Pero los que dudan o los que preguntan, a esos hay que trabajarlos. Cada uno de ustedes tiene que encontrar la manera, pero todos ustedes, aquí hay que 900 personas, cada uno de ustedes conoce a alguien que no entiende el tema. Dedíquense a ese. Pero ¿cuál es tal vez la pregunta más incómoda para generar ese debate ante una persona que piensa que las violaciones masivas y... Para generar el debate, lo primero que hay que poner a un ciudadano es en la misma posición. ¿Qué opinarías si tú estás durmiendo en tu casa y al lado vienen 3000 tipos a tu casa, matan a todo el mundo y al día siguiente ¿qué tienes que hacer? ¿Te defiendes o no te defiendes? Yo siempre acostumbro a sacarle el foco a Israel. Desde siempre el foco hay que ponerlo en Irán. El problema fue ese. El Oriente Medio tiene un eje de mal, que es Irán. Entonces, cada vez que me dicen Israel, Israel, yo les digo, hablemos de todo. Ahora ya no hace falta porque todo ha cambiado, pero hablemos de Assad, hablemos de Siria, del papel de Hezbollah, Yo siempre lo que he intentado es introducir la complejidad en lo que me simplifican. Esto no es un tema de Israel-Palestina. Es que han muerto 40.000 personas y todos son niños y civiles, porque jamás tenía 40.000 soldados. Yihad Islamía tenía más de casi 20.000. Hezbollah tiene más de 150.000. Estos no tienen armas, aquí no ha habido una guerra, en las guerras no se mueren. Cuando la gente me dice, es que yo estoy en contra de las guerras, ¿de cuáles? ¿Estás en contra de la guerra que hay en el Sudán en estos momentos? ¿De la que hay en el Congo en estos momentos? ¿Del problema que tenemos en el Sahel? ¿Has estado en alguna de estas guerras? ¿Te preocuparon los 50.000 muertos los 2 últimos días en Mosul, en la guerra contra el Daesh? Ah, no. Solo se preocupa si hay una bala israelí. Entonces sí, entonces hay víctima, entonces hay causa, entonces hay problema. Bueno, hay una frase que circula mucho en redes que es no Jews, no news, ¿no? Exactamente. No hay judíos, no es noticia. Llevo 20 años diciendo eso. Fíjate que la inmensa mayoría de los grandes movimientos que hacen tanto ruido en manifestaciones y en todas partes, la mayoría de ellos solo tienen 2 obsesiones, Estados Unidos e Israel, pero nunca están obsesionados con Irán. Nunca están obsesionados con las teocracias, ni con las dictaduras, ni con Rusia, ni con China, ni con nada, ni con Corea del Norte, puestos a buscar lugares oscuros. En cambio con Israel sí. Israel es un problema. Un país pequeñísimo, de 9 millones de personas, con una democracia sólida y en defensa permanente, porque tiene riesgo. Porque Israel solo puede perder la guerra un día, ¿eh? Por eso sobreviven, porque solo la pueden... El resto puede perder la guerra cada día, Israel solo un día. Claro, entonces, al tipo que te está diciendo todo esto, contrástale. Yo no te diría un argumento concreto, son muchos. Pero claro, lo primero que hay que decirles es desmontar cosas. Esta es una guerra. El Sahel no está luchando con gente. Está luchando con una organización armada hasta los dientes, con una estructura armada, con 700 kilómetros de túneles. Con todo esto ha estado luchando. Pero uno hubiera esperado un amparo, un mínimo amparo en el periodismo. Periodismo como institución. Y resulta que estamos enfrentando una industria de la mentira con pseudo periodistas de celular, con jefes de Hamas en altos mandos de cadenas internacionales en las que uno decía, bueno, una cosa es construir el acontecimiento, pero otra cosa son las agencias internacionales que se supone que tienen que hacer una lectura. ¿Qué te pasa vos como periodista con el periodismo? Silvana, el periodismo me ha fallado igual que me ha salvado, me ha fallado igual que el feminismo. El periodismo ha destruido los códigos deontológicos del periodismo. Mi problema no lo tengo con un periódico pequeñito, con un web, lo tengo con la BBC, que compró de arriba a abajo la propaganda de Hamas a la hora de explicar la guerra en Gaza. Y lo compró así. Yo he estado en 3 guerras. Sé lo que significa la propaganda en una guerra.
Nunca puedes comprar una parte y convertirlo en noticia. Pero durante la guerra, en los peores momentos, los primeros meses, la BBC y los grandes periódicos del mundo han comprado sin discutir los informes del Ministerio de Salud de Gaza. Que todo el mundo sabe que jamás no tiene nada que ver. Que a los 5 minutos de la bomba ya sabían cuántos muertos había. No, a los 5 minutos. Es decir, en las guerras tardas mucho en conocer las cifras, pero en esta, ¡pam! 543, el 90% mujeres y niños. BBC, ¡pam! Es una destrucción absoluta de la verdad periodística. El periodismo no puede tomar partido, pero lo tomó. Y forma parte de los monstruos que han crecido con el 7 de octubre. La evidencia de que la ONU no sirve para nada, que es un circo. La evidencia de que organizaciones importantes como el Tribunal Internacional es otro circo. La evidencia que la UNRWA estaba integrada absolutamente en Hamas, porque si no, no podía trabajar en Gaza. La evidencia de que Cruz Roja ha hecho el peor momento del papel de su historia. Todo esto nos ha estallado en la cara. Nos ha fallado todo lo que podíamos tener que nos ayudara. No solo ha habido las izquierdas, los campos, es que el periodismo no estuvo. Ahora empiezan a dar, que ahora están así, pero han estado alimentando el discurso de odio a Israel. El concepto del genocidio nace del periodismo. No solo de los militantes, no, es la BBC, es El País, es Le Monde poniendo en titular Israel ha masacrado un hospital que han muerto, sin contrastar, sin saber, sin entender nada, escondiendo el dolor de las víctimas. Pero es que lo han hecho siempre. Cuando ha habido las tandas de misiles, miles de misiles desde Gaza, ¿dónde estaban las noticias? Pero se movía un tanque del Sahel y salía en el telediario. Siempre es así. Me parece que hoy Graciela se estaba peleando hoy mismo con una noticia que salía en La Nación en esos términos, que decían, Israel ha roto la tregua, y luego resulta que Israel se había defendido porque había un ataque previo. Siempre fue así. Yo en mi primer artículo, no el primero sobre el tema judío, pero uno de los primeros de conciencia periodística, lo hice hace muchos años en el diario El País. Y recuerdo el titular de la noticia. Recuerdo por qué lo escribí. Fue el atentado en el restaurante Maxim's de Haifa, hace muchísimo. Y era ustedes recordarán que era un restaurante que lo llevaba un ciudadano árabe y uno judío, los dos israelíes, un restaurante abierto, una ciudad como Haifa abierta, y una mujer palestina de Hamas llegó al restaurante, explotó la bomba que llevaba y mató 40 personas, creo, más o menos. Entre otras recuerdo un abuelo con sus nietos que tenía aún el número de Auschwitz en el brazo. Bien, ¿cuál es el titular, Silvana, tú que eres periodista? El titular que pones en una noticia como esta. El titular es: terrorista asesina 40 personas en Haifa. El titular que salió en El País es: joven estudiante palestina se inmola en Haifa. De poco la hacemos santa. Es decir, cómo hemos pervertido respecto al tema de Israel permanentemente el lenguaje. Joven, ¡ay, pobrecita! Estudiante, imagínate, se preparaba, se inmola. No, era una pobre chica con el cerebro podrido de una propaganda perversa que se fue, se levantó, tomó un café, habló con su mamá, rezó a su Dios y fue a matar gente. Es el mal más puro. Claro que también ella sería una víctima de toda esta locura, pero era la asesina. ¿Cuándo, en qué momento el periodismo le da la vuelta y la víctima se convierte en victimaria? Si tú pones, joven estudiante se inmola, se ha inmolado por algo, porque es el concepto de mártir. El concepto de mártir nunca mejor aplicado. Entonces, bueno, pero tampoco los diarios hablan de la palabra secuestrado. No existe la palabra secuestrado. Entonces, es real. ¿Cómo nos sorprende que ahora, durante toda esta guerra, haya habido tantas barbaridades en los periódicos si llevamos 70 años así? Se hace mucho, y como Israel no se queja, porque sois pocos, porque Israel es muy pequeño, y porque al final los intereses políticos y geopolíticos y económicos van por otro lado. El tópico antisemita es que los judíos dominan el mundo, aún lo tenemos ahí, imagínense cómo les va, Pero en realidad los grandes dominios del mundo no tienen nada que ver con ustedes. Y a pesar de todo,
Pero los protocolos de los sabios de Sion han hecho un trabajo fabuloso. Sí, pero ya no son los protocolos. Es que uno de los vídeos más vistos de TikTok es la carta de Bin Laden a los americanos hablando del complot judío. Ahora, Bin Laden, que ya está con sus vírgenes. Ahí está. Quiero decirte con esto, a ver, que todo lo que ha pasado ahora, que ha estallado, ¡pam!, estaba. Yo hace 20 años que vengo por aquí, ya hablé de estos temas hace 20 años. Ya estaba claro que el antisemitismo crecería, ya estaba claro que la izquierda estaba alimentando un discurso de odio, ya estaba claro que Israel estaba siendo demonizada. Israel es el país que ha sufrido más protocolos en su contra, más resoluciones de la ONU. Israel, un país que lucha por sobrevivir, pero no Irán, pero no Corea del Norte, no las locuras que tenemos en este mundo. Hemos estado conviviendo con la guerra del Yemen, que ha llegado a la cifra de 400.000 muertos, sin que saliera en un solo telediario, o noticiero, sí, como se llame. Pero todo esto son... Pero vos decís, yo vengo hablando de esto de hace 20 años, pero creo yo, corregime por favor si estoy equivocada, que hace 20 años sabíamos de qué vereda estar, ¿no es cierto? Porque sabíamos que los grandes desastres de la humanidad habían sido producto de la derecha ultraderecha. La solución final la había resuelto la ultraderecha, el fascismo, Stalin, llámale como quieras. Pero resulta que ahora los discursos antisionistas provienen de la extrema izquierda. Entonces antes era un poco más fácil saber a dónde ponerse. Y ahora, ¿a qué vereda me cruzo? Pero Silvana, esto no es así. Puede parecerlo, pero no es así. El discurso de criminalización contra Israel viene de las épocas de los soviets, desde Stalin. Llevamos 75 años de un discurso sutil de intelectuales y profesores universitarios alimentando la idea de que Israel es un país colonizador, imperialista y no sé qué. Yo lo he mamado desde siempre. No era la derecha, la extrema derecha a mí no me puede influir, o a mucha gente. Pero la extrema izquierda sí, porque encima te lo dice en nombre de la solidaridad. Claro, si a ti te dicen Israel es un país colonizador, piensas, pobres las gentes que están siendo colonizadas, ¿no? Y esa izquierda que te iba diciendo que Israel era lo peor de lo peor, te defendía Hafez el-Assad, te defendía Siria y te defendía el Egipto socialista. No ha nacido esto ahora. Y desde siempre, yo me eduqué en una universidad que decían que Franco era un asesino, y lo era, pero que en cambio Ceausescu era un libertador. Yo tenía un profesor que se iba los veranos a la Rumanía de Ceausescu, y era el paraíso, un asesino. Quiero decir que no, hay una izquierda que siempre ha traicionado la libertad, igual que había una derecha. El fascismo de derecha está claro, pero ¿por qué no está claro el fascismo de izquierdas? ¿Qué es el que ahora ha explotado? ¿Por qué lo tenemos tan escondido? No lo entiendo. Oigan, Stalin fue un asesino de masas, Fidel Castro fue un asesino, Maduro es un imbécil, pero además destruye la democracia. ¿Cómo es que eso no lo vemos? ¿Y cómo es que eso lo aceptamos como normal? No, a mí ninguno de estos, que vienen de principios teóricamente de libertades, y luego me levantan una bandera de Hamas, me van a dar nunca ninguna lección. Hay una izquierda que ha traicionado la libertad, y hay que decirlo con rotundidad. Ustedes no son defensores, igual que no defienden al pueblo palestino. Si todos estos defendieran al pueblo palestino, no quisieran que estuviera secuestrado por la locura de Hamas, Yihad y estas locuras. ¿Dónde han estado con el discurso de odio de todos los jeques que han tenido, del discurso de las intifadas con bombas, del terrorismo? ¿Dónde han estado todos estos? ¿Cuándo les preocupó el pueblo palestino? A mí me preocupa el pueblo palestino. Quiero que viva feliz y libre de toda esta locura. Eso es lo que hay. Mira, me iba a ir del tema, pero esto último que acabas de decir me obliga a hacerte una pregunta. ¿Vos realmente crees que todo este relato del pueblo, ¿no?, del civil gazatí, que vive como en una obediencia de vida, si se me permite el término, sin tener la más mínima noción de la crueldad de los actos de su gobierno, por cierto, de facto? ¿Crees en ese relato de la obediencia de vida? Bueno, yo creo que ahora que vemos manifestaciones en contra del Hamas, siempre hay quien me pregunta, a ver, los ciudadanos de Gaza han sido cómplices o han sido esclavos, digamos, de Hamas. Hay de todo.
Es decir, pero lo que hay que recordar siempre es que jamás ha sido una dictadura integral, donde no se ha permitido ningún tipo de oposición, donde cualquier que pensara diferente moría directamente, donde toda la sociedad ha estado absolutamente esclavizada y además totalmente educada en un discurso de odio. Yo estoy convencida que una parte de ese pueblo que está harto de esta situación, puede que estén educados en el odio a los judíos, pero no les gusta la situación, y otra parte que ha sido cómplice. Por eso hay que acabar con Hamás. Mira, como mínimo, ya que estamos hablando de cosas tan duras, déjame decirte que yo estoy optimista. Sí, me atrevo. Y voy a intentar explicarlo. Es decir, hace unos meses no lo estaba. Y habría venido aquí y habría dicho, uff, no estoy optimista con el fenómeno antisemita, no estoy optimista con la locura woke, eso no. Creo que vamos a tardar mucho en dar la vuelta a ese dogmatismo que se está instalando en nuestra sociedad. Pero respecto a Oriente Medio, esto está bien, ha cambiado el mapa. Yo creo que por primera vez en 75 años podemos empezar a pensar que Israel va a conseguir tener una situación de seguridad y de paz. Miren ustedes lo que ha ocurrido. Esto déjenme que lo explique bien. El 7 de octubre lo teníamos todo mal. Un Irán, un cerebro enorme, que era Irán, el mastermind, que dominaba todo el eje de Oriente Medio, que tenía una corriente económica, logística y militar que llegaba hasta el Líbano, con una parte de Irak dominada a través de la Guardia Revolucionaria, con toda Siria dominada y con todo el Líbano dominado, con un ejército de 150.000 tipos de Hezbollah en el norte, con dos ejércitos, Yihad Islamía y Hamás, en el sur, con el Yemen actuando de loco de la colina tirando misiles. Esto teníamos el 7 de octubre. Y la matanza que surgió y todo lo que vino. En estos momentos, estos locos que hicieron esta matanza iniciaron un proceso de caída de cartas de naipe que los ha hundido. Hoy tenemos Hamás trinchado. Pueden quedar una brigada, 2 brigadas, no queda nada. Trinchado, pueden hacer mucho, pueden hacer dolor, pueden crear dolor, pueden jugar con el dolor de los secuestrados, sí, pero estos tipos están acabados. Hezbollah no tiene cabeza, no tiene estructura intermedia y además se ha quedado sin almacenes de misiles en el sur del Líbano. El Líbano se está liberando de Hezbollah. ¿Ustedes creen que la muerte de Nasrallah no tuvo que ver con la ayuda del espionaje libanés? Yo no lo sé, pero diría que una parte importante del Líbano estaba encantado de que desapareciera Hezbollah. Assad ha caído, Siria ha caído. Al caer Siria ha caído el eje natural de Irán para toda la logística económica, para todo el tema de la droga. Al caer Siria y al caer Hamás y al caer Hezbollah, Irán ha quedado débil, ha quedado descubierto, sin proxies. Yemen se va a resolver, es un chiste, pero ha quedado sin proxies. Y además ha pasado algo más. Irán ha atacado 2 veces a Israel. Era el país que nos daba miedo a todos. Yo me recuerdo a mí misma diciendo, ay, el día que Irán, el gran Irán, atacó con centenares de misiles, algunos tenían capacidad de 800 kilos de explosivos. No fue un ataque pequeño, todo un discurso de minimizar, no, es que Irán no lo ha intentado. No, Irán intentó una matanza. ¿Qué le pasó? No mató a nadie. No penetró en suelo israelí, excepto un pequeño tontería, no porque hubo un herido, pero nada. Pero además, los aviones jordanos se levantaron, los saudíes, Alemania se metió por ahí en medio, que desde la Segunda Guerra Mundial no se metía, y los americanos. No consiguieron matar a nadie, vieron cómo de golpe se le revolvía todo el entorno, pero además después Israel penetró 2 veces en territorio iraní. En una se zampó al líder de Hamás en la zona de apartamentos de la Guardia Revolucionaria. Alucinante. Pero las 2 veces que entró militarmente, entró sin que Irán se enterara. No se enteró de la entrada de aviones israelíes. Intervino estratégicamente y se fue. Es decir, ahora sabemos que Irán no es tan fuerte militarmente. Además,
demostrado sus debilidades y se ha quedado sin proxies. Yo tengo la convicción de que el régimen iraní puede caer, que es un gigante, es como el fenómeno de la caída de la... Dijiste algo tremendo, o sea, es el titular de la noche. Puede caer. Se me ocurre preguntarte lo siguiente en relación a esto que acabas de decir, ¿no? Irán puede caer. Y luego está Trump. Bueno, por eso, en relación a esto de quedarse sin proxies, hay un actor principal en todo esto que también está en el lugar de ¿y ahora dónde me pongo?, que es Arabia Saudita, con todo lo que sucedió con los acuerdos de Abraham que estaban a punto de firmarse y todo cómo eso iba a cambiar el Oriente Medio. Entonces lo que yo me pregunto es absurdo pensar que en el fondo, como rascando la olla, son muchos los países de la región que ya entendieron que mejor con Israel puede no unirme el amor, pero seguro me une el espanto, o Irán. Y entonces, ¿cuál es ese escenario con todos esos que ya entendieron que mejor firmo? Es la segunda parte de la esperanza. Por eso yo estoy en estos momentos optimista. No solo hemos tenido un cambio de mapa estratégico, de golpe Israel, perdonen que lo diga así, la guerra no ha acabado, pero ya la hemos ganado. Esta guerra se ha ganado. No está acabada porque hay secuestrados, pero se ha ganado, Israel ha ganado la guerra. Y esto era enormemente necesario, aunque durará y aunque pasarán cosas y muchas no nos van a gustar. Pero de golpe todos sus enemigos han quedado en una extrema debilidad. Y al mismo tiempo, todos los países de la región que habían utilizado históricamente los palestinos como elemento de permanente guerra, han cambiado de paradigma. En estos momentos tenemos a Egipto y a Arabia Saudita y a Jordania pensando en una solución. Es absolutamente un cambio de paradigma brutal. Los acuerdos de Abraham se van a firmar. Cuando se firme con Arabia Saudita un acuerdo con Israel, cambia el mundo, cambia el mundo. Y todo esto puede pasar ahora, y esto no pasaba antes del 7 de octubre. Es verdad que el 7 de octubre tuvo como voluntad impedir la firma de los acuerdos de Abraham, pero ahora se van a firmar con más fuerza. Oigan ustedes, ¿se han dado cuenta ustedes que ha habido manifestaciones a favor de Gaza y de Hamas y tal en todo el mundo menos en el mundo árabe? ¿Qué pasó? Antes había unos ruidos cuando Israel movía un tanque. Bueno, esta vez nadie tiene ningún interés en la región por el tema. Nadie tiene interés con que crezca Hamas, y menos con la fusión que hizo Hamas con Irán. Esto ha cambiado el paradigma. Por tanto, sí. ¿Por qué yo soy optimista? Porque primero, en el terreno militar, la situación ha cambiado. Lo cual no significa que no habrá dolor. Habrá dolor, hay secuestrados, hay familias, hay una situación aún muy dura. Es que, Pilar, alguien te podría decir, ¿me puedo poner en abogado del diablo? Vos dijiste Israel ya ganó. Pero alguien también podría decirte, Israel perdió todo. Sí, pero es que el 7 de octubre lo perdió todo, claro, porque sufrió una matanza, pero tenía que ganar esta guerra. Y si el objetivo era acabar con Hamas y con Hezbollah, lo ha conseguido. Después ustedes entrarán en las discusiones internas de política interna, que no me meto en eso. Yo me refiero que, mirado con la lupa grande, todos los enemigos de Israel están más débiles o están directamente hundidos. Y los posibles aliados futuros están más reforzados y están más cerca. Y además tenemos ahora una situación en Estados Unidos que pueda facilitar una salida. ¿Cuál va a ser? No lo sé. Estamos en un momento de movimiento, donde todo es aún incierto. Pero las cosas van la dirección es en el buen camino, no tengo ninguna duda en ello. Yo creo que nosotros vamos a ser la generación que va a vivir un cambio definitivo de paradigma. No sé si entramos en lo de Trump, pero te podría decir... Podés tomarlo porque además mientras hablabas pensaba, pareciera como que el 2023 fue un año nefasto para Israel por todo lo que sucedió, el 2024 fue un año nefasto para Irán por todo lo que sucedió, ¿no? Los grandes que hacían el trabajo sucio muertos, que en realidad ni tanto ni tampoco, porque no hacían el trabajo sucio, ni Nasrallah ni Sinwar, ellos estaban en Qatar mientras el trabajo sucio lo hacían otros, y la llegada de Trump al poder. Entonces es como el apogeo, el ocaso, ¿y qué pasa en el 2025? Bueno, evidentemente Trump es un personaje histriónico, complicado, difícil, que para la gente que hemos sido educados un poquito nos muestra algunos espectáculos que nos dejan un poco
Pero yo, que hace tanto que sigo la política internacional, he aprendido a bajar el volumen del ruido para ver dónde estaban las intenciones. Si el ruido es la motosierra de Milei o es el golpe en la mesa de Trump, nos quedamos un poco choqueados. Pero, igual que en el caso de Argentina, con los problemas que ustedes acumulaban, que finalmente ha venido una opción mucho más dura, pero que intenta resolver los temas económicos, en Estados Unidos estaban en un stand-by. Llega este tipo abrupto, maleducado, de maneras violentas, te da un golpe en la mesa y te dice: Zelensky, basta, se acabó la guerra de Ucrania. Y tú dices: ¡oh! Y yo digo: ¡wow! Lo que está haciendo Trump, que no olvidemos tiene un gran equipo en política internacional, es sacudir la mesa. Evidentemente sus maneras no son las que nos gustan, la gente que nos gustan maneras más firmes, hay más suaves. Pero el tipo lo que ha hecho es decir: basta, se acabó lo de Ucrania. Y todo este ruido que nos ha parecido enorme, la escena en la sala oval, dijimos: wow, pero Zelensky calladito y luego diciendo: no, yo me entiendo. Ahora tenemos a Putin, Zelensky en Riad hablando de la paz en Ucrania. Con lo cual digo, cuidado, igual la manera abrupta de decir basta del ciclo permanente, ¡ay, pobres Ucrania! Ucrania era 3 años de guerra, 1,5 millones de muertos. Un país enorme en medio de Europa donde había soldados de Corea del Norte, misiles, drones iraníes, dinero chino. Por Dios, esto no podía continuar. Y Trump ha llegado y ha dado una sacudida. Que después lo que él dice, pasará o no pasará, lo que ha obligado es que nos pongamos a trabajar. Lo único que es cierto es que hoy Europa, Macron se puso tacones. ¡Ay, yo también! Pero durante 3 años Europa ha estado haciendo la siesta. Eso sí, pobre gente en Ucrania. Pobre gente en Ucrania, pero esta guerra ¿qué va a durar? ¿10 años? No podía ser. Entonces, vivimos un momento de políticos alfa, duros, abruptos, que no nos gustan en muchos sentidos, pero que en temas de política internacional, en este momento que vivíamos tan líquido, han dicho basta y a lo mejor nos funciona. Yo lo que estoy viendo es que el tipo se pone en lo de Ucrania y Ucrania se está moviendo. Y hoy estamos en un proceso de negociación y esta guerra va a acabar. Se pone en lo de Palestina de la peor manera, el tipo diciendo barbaridades, pero tenemos en estos momentos varios países árabes estudiando la alternativa. Pero yo hace un tiempo te escuché decir una frase que me pareció súper potente y quiero ver si tiene que ver con esto que estás diciendo ahora de los políticos alfa. Vos dijiste una vez: no hay nadie que tenga en el mundo una dirigencia más o menos clara. A mí como oyente, en ese momento, lo dijiste en un programa de televisión, dije: uy, da la sensación como que estamos ahí, ¿no? A los tumbos. El mundo está yendo ahí a los tumbos. En Argentina hay una frase muy común que es: vamos y vemos. Vamos y vemos, a ver qué pasa. Me dio la sensación como que vos dijiste: estamos en un momento del mundo de vamos y vemos. Menos China, dijiste en ese momento. Entonces me nace preguntarte, si no hay unos liderazgos claros, ¿cómo salimos? ¿O en quién tenés depositada tu confianza? ¿La tenés depositada en estos políticos alfa o en quién? Hasta hace poco, durante la época Biden, clarísimo, y durante la época Obama también, el gran liderazgo en el mundo lo estaba consiguiendo China. De hecho, Rusia se atreve a la guerra de Ucrania porque tiene el gigante chino al lado. China está en todas partes y China es una dictadura, es decir, no es mi modelo social, pero me está ganando. China es hoy un motor en África, es un motor en toda Latinoamérica, está en todas partes, hace su política estratégica de manera sinuosa y su política económica. Y hasta este momento, en la época Biden como mínimo y en la época Obama también y la primera de Trump, nadie tuvo una confrontación directa de decir vamos a equilibrar la balanza. Porque el mundo es así, en el mundo si alguien se va, lo ocupa otro. Y con la época Obama, Estados Unidos se fue del mundo y lo ocupó China. Y lo que hace de alguna manera Trump es decir, América ha vuelto. Hace así, dice, yo he llegado. Ha llegado con sus maneras, pero ha llegado. Claro, lo que dice parece un chiste. Me quiero quedar con Groenlandia y nos reímos, pero en Groenlandia hay un problema real, porque con la dejadez de Dinamarca, Rusia y China están quedándose Groenlandia.
Se mete con el canal de Suez, de Panamá, pero es que China se está quedando el canal de Panamá. Es decir, al final este tipo, a su manera, lo que está haciendo es hacer estallar los grandes temas. Pero ¿te da risa No, escuchando me da decir risa, no. que va a ser una Gaza Beach o Gaza... No me lo creo. Yo creo que ha hecho en realidad es el mundo en el que estamos, es el mundo de la motosierra. Ha sacado la motosierra. Luego Milei está haciendo una política económica, yo creo que en algunos aspectos muy razonable, pero la imagen del tipo es el de la motosierra. La imagen de Trump es me quedo en Groenlandia, pero debajo, si bajas el rizo helio, lo que hay es líderes fuertes que están intentando resolver temas endémicos que hemos dejado dormidos durante mucho tiempo. Y los temas que él ha identificado en política internacional son correctos. Hay un problema en Panamá, hay un problema con el fentanilo en la frontera mexicana. El tipo dice, los aranceles, y la presidenta de México envía el ejército a la frontera, que no lo había hecho hasta ese momento. Se acaba Ucrania y Ucrania está negociando. Hay que resolver el conflicto palestino y no se va a resolver. Yo soy optimista. ¿Cómo? No tengo ni idea. No creo que el plan de los resorts sea lógico. Es una provocación, es una política de la provocación. Pero es el gigante americano. Cuando el gigante americano provoca, pasan cosas. Europa estaba en la siesta y se ha despertado. Ahora hemos descubierto... Piensen que nosotros, el mundo occidental, ha tenido una enorme debilidad en la guerra de Ucrania. Ha descubierto que la OTAN no sirve para nada. Chocolate por la noticia. Chocolate por la noticia. Claro, es decir, Rusia llega, se zampa o invade Ucrania y no podemos mover un tanque en Polonia. ¿Para qué sirve la OTAN? Ese es el gran descubrimiento y esa es nuestra debilidad. Y lo que hace Trump es decir, pues señores, hay que cambiar el paradigma. Yo soy occidental, creo en las democracias liberales, creo en los valores occidentales. No quiero que el mundo chino-ruso gane. No lo quiero. Quiero un mundo equilibrado donde no se repitan determinados esquemas que vienen del poscomunismo. Soy una demócrata. ¿Me gusta Trump? ¿Habría votado Trump? No sé, no soy americana, no se me ocurrió. Pero es cierto que lo que él ha detectado y ha hecho explotar va por el buen camino. Y luego el resto vamos apuntándonos. Todo, en política internacional, todo es más complejo de lo que parece. No se queden con las apariencias. En el fondo hay cosas que son mucho más profundas. Yo estoy convencida que la primera prioridad de Trump es el tema palestino. Porque Trump quiere entrar en la historia. Y en la historia solo se entra si acabas una gran guerra. Este es el conflicto más importante. Y él quiere el premio Nobel que tiene Obama y lo mira con la rejilla. Es su último mandato. Yo estoy convencida que hay un equipo que está solo trabajando en el tema palestino. ¿Esa es la base de tu optimismo? Mi optimismo se basa en que Irán está débil, en que yo creo que al régimen puede pasarle como la caída del muro de Berlín, que se deshaga. Tiene el 75% de la población en contra. Ha demostrado que no es tan fuerte ni tan temible. Rusia se está yendo de Oriente Medio. Fíjense, también tiene que ver con la estrategia de Trump esto, Si China ve que lo de Irán no le funciona, lo dejará caer. Irán solo tiene una salida, acelerar el tema nuclear. Pero creo que todas las agencias del mundo están trabajando para impedirlo. Y está en el 60%, más o menos, le falta aún bastante. Claro que estoy optimista, la situación ha cambiado, no puede repetirse un 7 de octubre. Puede haber atentados, puede haber dolor, pero el 7 de octubre no se repetirá. No se repetirá la permanente ataque desde el norte. Esto ha cambiado. Y desde luego yo creo que hay gente trabajando muy seriamente para unas ideas fuera de la caja sobre el tema palestino. Llevamos 75 años con el mismo discurso de los dos estados, bla, bla, bla. Nunca lo quisieron. Pero es que, ¿qué tiene que ver el discurso de los dos estados si en definitiva creo que nunca se trata de tierras? Vos que sos filóloga, ¿cómo analizás ese aspecto cuando no se puede pensar Medio Oriente con cabeza de Occidente, ¿no? O sea, uno tiene que tratar de pensar Medio Oriente con la cabeza de las sociedades de Medio Oriente, pero en donde no se trata de tierras, se trata de la existencia. El otro no puede existir porque hay una cuestión, como vos decís, dogmática o de fe, y la fe, que es el opio de los pueblos, en definitiva no entiende razones. Entonces, ¿cómo analizas Oriente con tu cabeza de Occidente?
Pero bueno, solo tengo una cabeza y sé que no puedo ponerme la otra, pero todo el tema palestino tuvo que ver con intereses espurios, intereses políticos de los países árabes. Se inventaron un conflicto, lo clonificaron, lo convirtieron en un conflicto que no tenía solución posible, y por tanto todo esto ha sido una gran mentira. Y luego la izquierda compró el relato del Estado, etc. Todo esto es una gran mentira, y lo que de alguna forma está pasando ahora es que esta mentira se ha quebrado. Vamos a volver a pensar en el tema. ¿Cómo lo resolvemos? El tema ya no es el clásico, porque el clásico lleva 75 años absolutamente parado. Yo creo que esta es la gracia del momento que vivimos, que Ucrania lleva 3 años, no tiene solución, a resolverla. El tema palestino tiene 75 años, o el tema de Israel, hay que resolverlo. Pero yo veo ahora un Israel más fuerte, que además ha tenido un gran error estratégico y de inteligencia el 7 de octubre, pero luego ha tenido 2 grandes momentos de inteligencia con la caída de Nasrallah, con la caída de los líderes de Hamas, con lo cual todo esto está de alguna forma recuperándose. Y vaya, yo nunca había estado tan optimista en el futuro de Israel como lo estoy ahora. Otra cosa es, no estoy tan optimista en el tema del terrorismo, no en Israel, sino en el mundo. Porque en el Sahel se está recuperando el Estado Islámico. Estamos en 3 países muy complicados, Burkina Faso, Mali y Níger, donde se están reproduciendo las franquicias de Al-Qaeda y las del Daesh, y esto sí que puede acabar creando un problema de terrorismo global en Europa. Hoy ha habido un apuñalamiento en Noruega, llevamos ya muchos, esto es yihadismo individual. Claro, los lobos solitarios. Pilar, nos queda solo unos minutos porque además sé que estás cansada, porque no, hoy tuviste... Ya está, ya se te pasó, ya estás del otro lado, como se dice. A mí me das un micrófono y la adrenalina. Pero bueno, sabemos que estuviste todo el día hoy dando conferencias, que nos queda... Pero voy a pedirte, nos regalás 10 minutitos más, porque quiero llevarte un poco al terreno de los dilemas morales, ¿no? Para ir cerrando por este lado, porque este es un conflicto que tiene mucho dilema moral. Y quiero traer a colación una frase de Golda Meir, una frase célebre de Golda Meir, que dijo que prefería el desprecio del mundo antes que sus condolencias. Una frase muy fuerte de una estadista. Entonces, mi pregunta es si crees que hoy el gobierno de Israel está parado en ese mismo lugar en el que prefiere el desprecio del mundo antes que las condolencias, o si está intentando hacer ese delgadísimo equilibrio entre hacer lo que tiene que hacer y soportar las consecuencias. Lo que ha ocurrido en Israel como dilema moral es terrible, terrible. Yo no puedo imaginar los niños y los adolescentes que viven en Israel, que han vivido una masacre terrible, que ven cada día en los informativos a familiares de personas que están en los túneles, o que han visto cómo la familia Vivas fue asesinada de esa manera tan brutal, que han contemplado las imágenes de centenares de personas secuestradas, que vieron la matanza en Nova. Todo esto es un impacto emocional terrible. Y es un impacto terrible también en sus propios gobiernos. A uno le puede gustar más o menos un primer ministro israelí. Este te gusta más, este menos. Pero lo que un primer ministro tiene encima ante una situación como esta es terrorífico. Por un lado tienes que ganar una guerra. Por otro lado tienes que entrar en un lugar con 700 kilómetros de túneles donde tienes gente viva sufriendo durante días y semanas, tiempos. Tienes a las familias gritando por favor, y al mismo tiempo tienes que ganar la guerra y no cometer errores, que igual los ha cometido. Yo no me meteré en eso porque tampoco soy experta. Pero quiero decirte que es terrorífico. Esta mañana, hoy almorzando, un amigo israelí me decía que está preocupado porque su hijo de 14 años quiere ser un héroe del ejército. Y él me decía, yo quiero que sea médico. Y yo le dije, bueno, pero tú cuando eras joven igual querías ser bombero. ¿Quién no quiere ser héroe a los 14 años? Pero es que tu hijo, en este momento, está viviendo un momento de dolor colectivo en Israel. Y por tanto, él quiere, lo que está expresando es un sentimiento de amor a su país y de entrega a su país.
Si todo esto se va resolviendo, luego al final acabará siendo médico o sirviendo al ejército o lo que haga falta. Pero el trauma en estos momentos es muy fuerte. Entonces, hoy me han dado este dilema moral. Me comentaba otro israelí que conoce una persona que tiene 7 hijos y que uno está secuestrado. Y me decía, este hombre me dice que si tiene que perder uno religioso, si tiene que perder uno, creyente, no sé, el dilema moral era este, no sé si es real o no, pero me lo ha planteado así. Si tiene que perder a ese hijo por Israel, que asume el dolor y el sacrificio. ¿Y qué opinaba? Y yo le he dicho, yo no me puedo imaginar lo que significa tener un hijo secuestrado. No lo puedo imaginar, es el horror más puro. Pero puedo entender las dos emociones. Puedo entender la emoción de la madre o del padre que dicen, hagan lo que hagan falta y tráiganmelo. Pero también puedo entender ese padre que dice, si por salvar al que tengo secuestrado pongo en peligro a los otros 6, hagan lo que tengan que hacer. El dilema moral es durísimo. ¿Quién tiene razón? Yo no lo sé. No estoy en esa posición. Y yo lo único que sé es que si yo tuviera un hijo quisiera que me lo trajera. Pero si fuera un primer ministro no sé lo que tendría que hacer. Hay demasiada gente en el mundo que sabe lo que tiene que hacer el primer ministro de Israel. Yo no me atrevo, porque es lo peor que le puede pasar a un pueblo. No solo han sufrido una masacre, han tenido a 300 personas 500 días en túneles, con familias llorando diariamente su dolor. Han tenido que tirar adelante una guerra, acabar con 2 ejércitos enormes, con un arsenal inmenso. Han tenido que hacer una guerra en el norte. Es que lo que ha hecho Israel es brutal. Oigan ustedes, ya sé que estamos acostumbrados a los milagros, pero qué país pequeño, que es una franjita de nada, que su ejército es la gente, son los hijos de todo el mundo, consigue acabar con Hezbollah, con Hamas, frenar a Irán, y además tirar adelante y sobrevivir. A mí me parece impresionante. Lo que ha ocurrido está lleno de dilemas, pero ¿quiénes somos nosotros para decidirlo? Yo entiendo a ese padre que dice, hagan lo que hagan falta, pero tráiganme a mi hijo, cedan lo que tengan, entreguen a miles de prisioneros, traigan a mi hijo. Y entiendo a esas personas que dicen, no podemos hacer tanto sacrificio por ese hijo. Entiendo los dos y no lo tengo resuelto. Sinceramente, me inclino casi, te diría, porque hagan lo que hagan falta, pero porque es muy complejo, porque Israel tiene que luchar por su supervivencia y al mismo tiempo tiene que luchar para que vuelvan todos. Y eso, ¿qué presidente de gobierno, qué país lo resuelve fácilmente? Nadie. Es muy difícil. Para terminar, una pregunta personal. Una pregunta muy personal. No, y lo digo porque nada es blanco y negro. Nada es blanco y negro. Luego tengan ustedes sus opiniones de si les gusta más o menos Netanyahu, y yo también tengo las mías y tal. Ahora bien, más allá de que les guste poco, nada o mucho, la verdad es que lo que le está ocurriendo a la gente que tiene que tomar decisiones en Israel es brutal. Oigan, es brutal. Y yo siempre pensé que el pueblo judío era un milagro. Pero desde luego si hay un milagro es Israel. Porque Israel tendría que haber desaparecido, porque lleva 75 años en terrorismo, en guerras, con enemigos por todas partes y con un mundo en contra. Entiendo a Juan Camillas cuando dice, pues prefiero, o sea, al final, esto a mí me lo dijo Ehud Olmert, una vez que me recibió cuando era vicepresidente de gobierno. Yo fui con mi mochilita de decirle que Israel no se explicaba bien, no se defendía bien, que tal, y el tipo me miraba como diciendo, ¿y tú ahora qué me dices? Y me dijo, ¿usted cree que si está en peligro Israel, su país va a enviar soldados a defendernos? Digo, no lo creo. Digo, entonces no me importa lo que opina su país. Bueno, uno de los procesos de paz que no fue aceptado fue el de Sí. Pilar. Para terminar, quiero preguntarte desde lo más íntimo de tu corazón. Después del 7 de octubre, ¿en qué dejaste de creer y en qué reforzaste tus creencias?
A mí el 7 de octubre, como a todos imagino, a ustedes les explotó el ADN, a mí me explotó la democracia. Por eso estamos en el mismo barco. A ustedes porque les concernía directamente, son judíos. Yo no lo soy, pero vivo en ese mundo. En ese mundo donde los valores que ustedes representan son mis valores. Y me explotó eso. El 7 de octubre, como te decía antes, me destruyó algunos movimientos en los que creía, como el feminismo. Me puso en evidencia que hace mucho tiempo que el periodismo no informa, hace propaganda. Y además me puso también en evidencia que hay una izquierda que odia profundamente los valores de la libertad. Y que el antisemitismo se ha convertido en un tema global, viralizado, enorme fuerza, que es un relato colectivo y que habrá que luchar muy duro para él. ¿Qué me reforzó? Que si tenía alguna duda de que era el momento de comprometerme, ahora estoy a tope. Cada vez que me han... Lo notamos. Porque no tenemos remedio. Oigan, Israel no puede perder la guerra ni un día. Yo tampoco. Yo soy una mujer libre, con una lengua libre, que defiende unos valores democráticos. A mí también me van a matar. Esto es una guerra contra lo que representamos nosotros. Ustedes están en la primera fila. Siempre les pasó en la historia. Pero después, Auschwitz mató a 6 millones de judíos, pero también destruyó Europa. Estamos en ese mismo barco. El odio antisemita ha destruido siempre la sociedad. Lo hizo en la vieja Sefarad. Perdimos a médicos, científicos, químicos. Perdimos la inteligencia. ¿Qué pasó en la Francia? La peor Francia fue la Francia de Lefebvre Dreyfus, mostrando al monstruo. ¿Qué hizo Alemania? Autodestruirse. El antisemitismo es la escuela de odio. Entonces, a mí lo que el 7 de octubre me dice es un momento de lucha. Es un momento de lucha. Y hay que plantarse en el ágora pública y alzar la voz y plantarse. Y si te vienen los que te dicen cualquier barbaridad, te plantas más. A mí me tiraron hace poco pintura roja. Y con la pintura roja continué hablando. Me van a callar estos tipos. ¿Pero qué se han creído? No tengan miedo. No tengan miedo. El miedo paraliza. A mí a veces me preguntan, ¿tienes miedo? A veces me olvido. ¿Por qué es lo que buscan? Y oigan, ¿qué somos? ¿Qué tengo yo? El derecho a la palabra, el derecho a pensar. ¿Me van a negar eso? ¿Que es un derecho fundamental? Que mi familia luchó por ello, que yo lucho por mis hijos y mis nietos, lucho por este mundo donde podemos mirarnos a la cara. ¿Me van a poner en peligro eso? No, no me lo van a poner. Si tengo voz, la van a escuchar. Si se enfrentan, me voy a enfrentar. Esa es la resiliencia. Gracias por brindarnos tu voz, por ayudarnos también a este llamado a la acción y por enseñarnos.